know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. A todos nos gusta un buen trago. Pero, ¿qué pasa con esos legendarios alcohólicos de fama mundial que llevaron las cosas a un nivel completamente nuevo? ¡Prepárate! Te vamos a mostrar las historias de los 10 peores políticos alcohólicos de la historia del mundo. I did not have sexual relations with that woman. Número 10. Joseph McCarthy. Aclamado en su día como un héroe nacional. El rápido descenso de Joseph McCarthy a la desgracia nacional fue poco menos que asombroso. Y a medida que su reputación se desmoronaba, también lo hacía su propia batalla contra el alcoholismo, lo que finalmente contribuyó a su prematuro fallecimiento. Durante las famosas audiencias de McCarthy, el hombre consumía la asombrosa cantidad de 1 litro de licor al día. Pero no nos apresuremos a pintar la imagen de McCarthy viviendo sus últimos días en un perpetuo estupor alcohólico. Según su biógrafo, hubo momentos en los que McCarthy consiguió volver a subirse al carro, aunque con ligeros ajustes. En lugar de whisky, optaba por la cerveza. Como lo explicó su biógrafo, esto era lo mejor. Se desmoronaba a la segunda o tercera copa y no se recuperaba rápidamente. People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. Número 9. William Pitt. William Pitt, un nombre que resuena en los anales de la historia británica. Este renombrado político y general se hizo un nombre durante la Guerra de la Independencia. Pero pocos sabían muchos que también formaba parte de las infames filas de los políticos alcohólicos del Parlamento de su época. Y vaya si tuvo un momento legendario de juerga ebria que se ha transmitido a través de los tiempos. Imagínese esto. Pitt, impulsado por el espíritu de aventura y quizás por un exceso de licor, consiguió engullir no 1 ni 2, sino 3 botellas enteras de vino de Oporto, hasta que el pobre hombre se encontró en medio de una reunión parlamentaria. ¿Y qué hizo? ¡Oh! Rápidamente vomitó justo detrás de la silla del presidente. No puedo decir que me sorprenda del todo su excesiva indulgencia con el Oporto. En aquellos días se consideraba un logro masculino, una muestra de destreza que haría orgullosas a las fraternidades de hoy. People do they think we are? Is it possible they do not realize? Número 8. George Washington. George Washington fue el hombre que llevó a América a la victoria y se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos. Pero, ¿sabías que detrás de su presencia estoica y dominante había un hombre con un gusto refinado por las cosas buenas de la vida? Sí, amigos míos, George Washington era todo un aficionado al vino. Durante su época como comandante del ejército continental, Washington se aseguró de que cada una de sus tropas recibiera un desembolso diario. Y no creerán lo que incluía ese paquete: una copa de ron. Hablando de levantar la moral, ¿verdad? Pero la cosa no acababa ahí. Nuestro querido general también tenía un profundo aprecio por el vino francés. Cuando los estadounidenses unieron sus fuerzas a las francesas contra los británicos, Washington vio la oportunidad no solo de luchar por la independencia, sino también de disfrutar de su amor por la uva. Con combatientes cubanos podré contar. Número 7. Benjamin Franklin. Benjamin Franklin fue el hombre de los muchos talentos y un verdadero padre fundador de los Estados Unidos de América. Pero, ¿sabías que detrás de su ingeniosa mente y su ingenioso encanto tenía un pequeño secreto? Sí, amigos míos, Benjamin Franklin tenía una debilidad por el néctar de los dioses, el alcohol. De hecho, era todo un defensor de los beneficios de las bebidas alcohólicas. Una de sus citas más famosas dice así: en el vino hay sabiduría, en la cerveza hay libertad, en el agua hay bacterias. Quizás se esté rascando la cabeza preguntándose, ¿qué demonios quería decir con eso?
En aquella época, el agua sin hervir estaba repleta de todo tipo de bacterias que causaban estragos en los bebedores desprevenidos. Así que para evitar cualquier encuentro desafortunado, Franklin encontró consuelo en el reconfortante abrazo de la cerveza, el vino y la sidra de manzana. Shall it be that this beautiful land will again Número 6. Richard Nixon. Richard Nixon, el hombre que ocupó el cargo más alto del país, pero parece que tenía algunos secretos ocultos tras esa fachada presidencial. Según el periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, Nixon tuvo un pequeño problema con la bebida durante su estancia en la Casa Blanca. Y por un pequeño problema con la bebida, me refiero a que estuvo borracho durante toda su presidencia. Hersh reveló que Nixon solía beber mucho, sobre todo por la noche. Llegó un punto en que ni siquiera se le podía localizar en el Camp David porque estaba en su propio mundo de borrachera. Incluso se cuenta que Nixon se dejó llevar demasiado por la bebida en un restaurante de Miami y ofreció a una mujer cualquiera un trabajo en la Casa Blanca, hablando de generosidad en estado de embriaguez. Pero quizás el incidente más alarmante se produjo durante la crisis de 1970, cuando Corea del Norte derribó un avión estadounidense. Nixon, al parecer bastante borracho en aquel momento, despotricaba y desvariaba en medio de la crisis. ¿Se imaginan al líder del mundo libre en ese estado durante un momento tan crítico? Es como para preocuparse. Y la cosa no quedó ahí. Los hábitos de bebida de Nixon se filtraron en otros aspectos de su presidencia. Se cuenta que le dijo borracho a su consejero de confianza Henry Kissinger que tenemos que bombardear Vietnam. ¡Caramba! No es de extrañar que a sus ayudantes les preocupara qué pasaría si la Unión Soviética decidía atacar por la noche. La frecuente incapacitación de Nixon era motivo de seria preocupación. Pero la adicción de Nixon no se limitaba al alcohol. Era adicto a todo. Dependencia de somníferos y estabilizadores del estado de ánimo que le hacían aún más impredecible. Con una o dos copas, caía en una espiral de ingobernabilidad. Down and punish those responsible for these Número 5. James Buchanan. Permítanme presentarles a James Buchanan, el 15º presidente de los Estados Unidos, conocido por su actuación poco estelar en el cargo. Pero, ¿sabías que su afición al alcohol pudo haber desempeñado un papel en su poco ideal presidencial? Sumerjámonos en el mundo alcohólico de James Buchanan. La afición de Buchanan por la botella se remonta a su época universitaria en el Dickinson College. Parece que en aquella época, ser un joven sobrio, laborioso y aplicado no estaba de moda. No, los estudiantes de Dickinson abrazaban una sólida cultura de la bebida, y el joven Buchanan estaba metido de lleno en ella. Pero la cosa no acabó ahí. Una vez que Buchanan llegó a Washington, le siguió su reputación de bebedor empedernido. Cuenta la leyenda que organizó una velada en una taberna en la que él y sus invitados se bebieron la friolera de 450 botellas de vino y champán. ¡Menuda fiesta! Y cuando se trataba de sus hábitos personales con la bebida, Buchanan no se contenía. Se dice que se bebía la friolera de 10 galones de whisky a la semana. Sí, has oído bien. ¡10 galones! Un periodista que intentó seguirle el ritmo a Buchanan quedó asombrado, exclamando que la cantidad de madeira y jerez que consumía Buchanan llenaría más de una vieja bodega. Toda una hazaña. Tal vez se pregunte si el consumo excesivo de alcohol de Buchanan influyó en su capacidad para gobernar al país. Pues bien, muchos historiadores creen que sí. La presidencia de Buchanan es a menudo criticada por su incapacidad para evitar la guerra civil, y su afición al alcohol puede haber desempeñado un papel en ello.
Es posible que sus problemas de juicio y de toma de decisiones afectaran a su capacidad para dirigir eficazmente la nación en un momento tan crítico. Advance Britannia. Long live the cause of freedom. Número 4. Boris Yeltsin. Boris Yeltsin fue el primer presidente de Rusia y una figura legendaria en lo que respecta a los líderes mundiales y sus escapadas con la bebida. Yeltsin no se privaba de mostrar lo ebrio que podía llegar a estar, incluso en una época en la que ese comportamiento no se esperaba exactamente de un presidente. Pero bueno, quizás su fama de tío borracho adorable ayudó a romper la tensión entre Oriente y Occidente tras la Guerra Fría. En su juventud, Yeltsin era vehementemente contrario al alcohol. Pero a medida que ascendía en la escala política y su estrella empezaba a subir en los años 60 y 70, algo cambió. Quizás fuera el estrés de su cargo o la cultura política de la Unión Soviética y Rusia, pero la relación de Yeltsin con el alcohol dio un giro. Se dice que Yeltsin bebía durante todo el día, y su consumo de alcohol se convirtió en un aspecto bien conocido de su personalidad política. De hecho, el presidente estadounidense Bill Clinton y su administración programaron reuniones con Yeltsin a primera hora del día, cuando era menos probable que estuviera bajo los efectos del alcohol. Eso sí que es planificación estratégica. Los hábitos alcohólicos de Yeltsin no se limitaron a los confines del Kremlin. También causaron revuelo en la escena internacional. Un incidente memorable tuvo lugar durante una visita de Estado a Estados Unidos. Yeltsin, en estado de embriaguez, se encontró deambulando por las calles de Washington D.C. en ropa interior. Su misión: satisfacer su antojo de pizza. Supongo que todos podemos identificarnos con esa búsqueda nocturna de pizza, ¿verdad? Y no olvidemos la vez que Yeltsin decidió dirigir una orquesta militar en Berlín. En un momento de embriaguez y entusiasmo, arrebató la batuta de las manos del director y empezó a dirigir a los músicos él mismo. Yeltsin escribió más tarde que el peso se me quitaba después de unos vasos de chupito. Y en esa sensación de ligereza me sentía como si pudiera dirigir una orquesta. A pesar de su afición al alcohol, Yeltsin aumentó los impuestos sobre el vodka, la bebida nacional rusa. ¡Qué ironía, verdad! Pero bueno, tal vez quería equilibrar sus propias indulgencias con un poco de responsabilidad financiera. Las historias de las aventuras alcohólicas de Yeltsin son interminables. En 1997, en Estocolmo, se despotricó con champán y relacionó las albóndigas suecas con la cara del tenista Björn Borg. No sabemos muy bien cómo lo reaccionó, pero Boris tenía su propia forma de ver el mundo. It would have been better if I simply used a second email account and... Número 3. Ulysses S. Grant. El presidente Ulysses S. Grant, 18º presidente de los Estados Unidos. Era conocido por muchas cosas, pero sin duda destacaba su afinidad por el alcohol. De hecho, algunos podrían argumentar que fue el mayor borracho que jamás se haya pasado por los pasillos de la Casa Blanca. Todo un reclamo a la fama, ¿no le parece? El periplo de Grant con el alcohol empezó muy pronto. De joven, no podía resistirse al encanto del cordial de moras medicinal de su padre, bebiendo sorbos a escondidas cuando nadie le veía. Pero fue durante su servicio en la Guerra Mexicano-Estadounidense de 1848 cuando se aficionó a la bebida. A partir de ese momento, el whisky se convirtió en un compañero constante en su vida. Ahora bien, es importante señalar que la bebida de Grant no le impidió alcanzar la fama. De hecho, fue reconocido como uno de los mejores generales de la Unión durante la Guerra Civil estadounidense. Intrépido y respetado en el campo de batalla. La destreza militar de Grant era innegable. Tanto es así que cuando terminó la guerra, era natural que ascendiera a la posición más alta del país.
la presidencia. Pero aquí está la cosa. El amor de Grant por el alcohol a menudo eclipsaba su trabajo político. Si no tenía un vaso de whisky en la mano, no estaba contento. Muchos historiadores sostienen que fue mucho mejor general que presidente. Pero algo en lo que todos están de acuerdo es que era un buen bebedor. El grado de alcoholismo de Grant ha sido objeto de debate, tanto durante su vida como después de su muerte. Algunos afirman que luchó contra el alcoholismo, mientras que otros sostienen que puede haber sido exagerado. No obstante, está claro que el alcohol desempeñó un papel importante en su vida. A pesar de sus numerosos intentos por dejarlo, Grant siempre volvía a la botella. Parece que se entregaba más a la bebida cuando estaba lejos de su esposa Julia, que le ayudaba a moderarse. El alcoholismo de Grant no estuvo exento de consecuencias. Su carrera militar sufrió un revés cuando se le pidió que dimitiera del ejército en 1854, tras aparecer borracho en un acto. Aunque es difícil calibrar hasta qué punto su forma de beber afectó a su mando de las fuerzas de la Unión durante la Guerra Civil, sí suscitó preocupación entre los oficiales de Washington. En retrospectiva, es difícil negar que Ulysses S. Grant era un alcohólico de alto nivel. Algunos sostienen que su alcoholismo lo convirtió en el líder militar que el presidente Lincoln necesitaba durante la Guerra Civil. La capacidad de Grant para dejar de lado la cautela y emprender acciones audaces puede haber sido alimentada por su escapatoria de sus problemas. A 6-3 decision in the Supreme Court soon said the government had no right to stop the... Número 2. La reina Isabel. La reina Isabel, o Elizabeth Bowes-Lyon, conocida como la reina madre, sí que sabía disfrutar de la bebida. Criada en el seno de la aristocracia británica de principios del siglo XX, no era ajena a los placeres del alcohol. De hecho, formó parte de su rutina diaria desde muy joven y siguió disfrutando de sus bebidas favoritas durante toda su larga y extraordinaria vida, que terminó en 2002 a los 101 años. Una muestra de los hábitos de la reina madre se encuentra en su anotación de su diario de 1923, en la que anotaba que solía tomarse una copa de Jerez a las 4:30 de la madrugada, tras regresar a casa después de haber estado de fiesta toda la noche. Parece que tenía aguante para las juergas nocturnas, pero la bebida no se detenía ahí. Tenía un estricto horario de consumo que cumplía religiosamente. Por la mañana empezaba con ginebra y Dubonnet, una deliciosa mezcla de sabores que se convirtió en su bebida de cabecera. A mediodía vino tinto y oporto, y con la cena 2 copas de champán rosado Veuve Clicquot. Eso es lo que se llama un repertorio de bebidas completo. La capacidad de la reina madre para aguantar el alcohol era impresionante, acorde con su condición de miembro de la realeza de la vieja escuela. Aunque los incidentes públicos de embriaguez no formaban parte de su reputación, es posible que el alcohol le ayudara a soltar su famosa lengua afilada en alguna ocasión. Al fin y al cabo, un poco de valor líquido a veces puede dar lugar a comentarios sinceros. Era conocida por llevar consigo una botella de Dubonnet en sus salidas, asegurándose así de tener siempre a mano su bebida preferida. Con su adicción por la ginebra y el Dubonnet, junto con su predilección por el champán y otros licores finos, la reina madre estableció su propio legado en el mundo de las bebidas. De hecho, su combinación favorita de ginebra y Dubonnet se conoce ahora como el cóctel de la reina madre, inmortalizando para siempre su bebida preferida. Cabe señalar que sus hábitos de consumo de alcohol eran extraordinarios, incluso para los estándares actuales. Su consumo semanal de alcohol avergonzaría a muchos, con un total de 70 unidades de alcohol a la semana. Para ponerlo en perspectiva, esta cifra supera con creces el límite actual recomendado de 14 unidades semanales para las mujeres en el Reino Unido. Dios salve a la reina.
and I shall oppose any efforts to destroy this principle. Número 1. Winston Churchill. Winston Churchill, el emblemático estadista británico, tenía una reputación por su afición al alcohol tan famosa como su liderazgo durante la Segunda Guerra Mundial. Desde muy joven, parece que cultivó el gusto por la bebida, y sus hábitos de beber se afianzaron durante su época de joven oficial en la India y Sudáfrica, a partir de los 22 años en 1895. La relación de Churchill con el alcohol era compleja, aunque disfrutaba de un buen trago con regularidad. Cabe señalar que su amor por el alcohol puede haber sido exagerado. Consumía alcohol durante todo el día, desde una copa de vino en el desayuno hasta disfrutar del champán con sus invitados hasta bien entrada la noche. Sin embargo, era conocido por desperdiciar la embriaguez y una vez comentó: «He sacado más del alcohol que el alcohol ha sacado de mí». Parece que apreciaba los placeres y matices de una buena copa sin sucumbir a los excesos. El alcohol desempeñó un papel importante en la diplomacia de Churchill. Disfrutaba agasajando a otros líderes mundiales como Franklin D. Roosevelt y Joseph Stalin, con los que a menudo estrechaba lazos a través de copas que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Estas reuniones informales permitían mantener conversaciones distendidas y sinceras, fomentando los contactos personales y forjando alianzas políticas. Sin embargo, los hábitos alcohólicos de Churchill se convirtieron en un problema cuando la Alemania de Hitler difundió propaganda en la que se le tachaba de borracho. La bebida de Churchill era variada, ya que disfrutaba de una amplia gama de licores, como el champán y la ginebra. Sin embargo, el whisky era su bebida favorita, y le gustaba especialmente un cóctel a base de Johnny Walker que se asoció con él. Si bien es cierto que Churchill tenía afinidad por el alcohol, es importante señalar que probablemente era dependiente del alcohol más que alcohólico. El Churchill Center, dedicado a estudiar las generaciones futuras sobre su liderazgo, hace hincapié en esta distinción. Según sus relatos, los hábitos de bebida de Churchill formaban parte de su estilo de vida, pero mantenían una formidable capacidad para la bebida, y rara vez o nunca aparecía borracho en público. De hecho, Churchill parecía abrazar la imagen de un hombre que sabía manejar la bebida. Era famoso por asegurarse de que siempre tenía una copa en la mano cuando alguien quería fotografiarle, reconociendo que la gente admiraba a aquellos que podían mantenerse firmes en el mundo de la bebida. El consumo excesivo de alcohol de Churchill no impidió sus notables logros. En el momento de su elección como primer ministro, fue inicialmente impopular. Sin embargo, gracias a su liderazgo, determinación e ingenio, se convirtió en uno de los políticos más queridos de la historia. Luchó contra Hitler, enseñó a un loro a decir que se jodan los nazis, y también era divertidamente ingenioso. Y así concluye nuestro viaje a través de las vidas de algunos famosos políticos alcohólicos. Si quieres más historias intrigantes, pulsa el botón de suscripción y únete a nuestro canal. Nos vemos en el próximo video.